Buenas noches desde Guayaquil, Ecuador, la radio La Voz de María. Comenzamos hoy. Parece ser que es 8 de junio de 2022. Comenzamos un programa nuevo que se titula así: La Iglesia, el edificio divino, siguiendo las audiencias del Papa San Pablo VI. Le saluda el padre Julián Ballesta. Bien, hermanos, entonces comenzamos. Voy a hablar un poquito hoy de la audiencia del Papa San Pablo VI del 7 de julio de 1976. El título es La Iglesia, el edificio divino. Bien, comienza así. Dice el Papa San Pablo VI: vosotros que venid a visitar y venerar la sede del humilde sucesor del apóstol Pedro. O sea, el Papa se está dirigiendo a los peregrinos que de todas partes del mundo pues vienen a San Pedro, a Roma, a visitar la tumba de San Pedro, a visitar al Papa, etcétera, ¿no? La peregrinación es muy importante. Peregrinar a los santos lugares. Los romeros se llamaban los que iban a visitar Roma, romeros. Luego también estaban los que iban a Jerusalén, luego también los que iban donde el apóstol Santiago, al noroeste de España, Santiago de Compostela. Y todavía hoy es famosa toda la peregrinación que va por toda Europa hasta ver la tumba del apóstol Santiago, patrono de España, etcétera, etcétera. Pues bien, aquí también van muchos peregrinos, van e irán siempre a visitar la tumba de San Pedro, el primer papa, el príncipe de los apóstoles, y a sus sucesores, que son los papas. En este caso, en el año 1976, el Papa San Pablo VI. Y dice así el Papa, en esta audiencia, habla a los peregrinos y dice: vosotros que venís a visitar y venerar la sede del humilde sucesor del apóstol Pedro. Los papas son sucesores del apóstol Pedro en la sede de Roma, que es la que, dice San Ignacio de Antioquía, es la que preside a los congregados en la caridad. La iglesia que preside a los congregados en la caridad es la iglesia de Roma. Ya decía eso en el siglo I o II San Ignacio de Antioquía, que fue discípulo de San Juan, apóstol. O sea que en el siglo II, año 100 y pico, ya San Ignacio de Antioquía decía que Roma era la que presidía a los congregados en la caridad, la que preside la sede de Pedro, del primado. Bien, y continúa el Papa San Pablo VI diciendo: vosotros que sentís dentro la promesa de Jesús a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. O sea que Jesús le dijo a Pedro, que fue el primero que confesó la fe en Jesús, el Mesías: ¿quién dice la gente que soy yo? Y bueno, los apóstoles decían: bueno, dicen por ahí que eres un profeta, Isaías, Jeremías, Elías. Bueno, y vosotros, ustedes, ¿quién dice que soy yo? Entonces, tomando la palabra Pedro, dice: tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Sabéis que Mesías es una palabra hebrea que significa ungido. En griego se dice Cristo, en español se dice ungido, es lo mismo. El Mesías, el Cristo, el ungido, es lo mismo. Dicho en tres idiomas, en hebreo, en griego y en español. Entonces, Pedro había confesado la fe en Jesús. ¿Quién eres tú? Tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Entonces Jesús dice: muy bien, Pedro, pero no creas que es por tu inteligencia. Esto ha sido revelación de mi Padre que está en el cielo, que te ha inspirado esto.
Este es el Mesías, el Hijo de Dios. Es una gracia que recibe Pedro. Es una revelación de Dios. No es mérito de Pedro. No es sabiduría de Pedro. Es una revelación, una inspiración que le hizo el Padre a Pedro. Este es el Mesías, el Hijo de Dios. Pues bien, la prueba es que poco después ya Pedro está desviando a Jesús de su camino. Lejos de ti, maestro. ¿Cómo vas a morir en una cruz? Predican muy bien, hacen milagros. ¿Cómo vas a morir en una cruz? No es posible. Y Jesús llamará a su mejor amigo, le llamará Satanás. Apártate de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. ¿Y cómo piensan los hombres? Pues los hombres piensan pasarlo bien, tener mucho dinero, mucho éxito. La gente no quiere sufrir. Y Dios ha elegido el sufrimiento, el siervo de Yahvé, la cruz, para salvar este mundo. Pero la gente no quiere saber nada de cruces. Por eso Jesús llamará a Pedro Satanás, porque te interpones entre los planes de Dios. Pero bueno, antes de que suceda esto, Jesús le dijo: muy bien, tú dices que por inspiración del Espíritu Santo, porque te lo ha revelado mi Padre, tú dices que soy el Mesías. Muy bien, es verdad. Pero yo te digo también que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La iglesia tiene un fundamento, que es Pedro, sucesor de Pedro. Cuando es elegido Papa, en este caso el Papa Francisco, en el Vaticano, en Roma, un grupo de cardenales, los más antiguos, recitan un canto, recitan unas palabras que dicen: tú eres Pedro. No dicen: tú eres Jorge Bergoglio, tú eres de Argentina, o tú eres español, o tú eres canadiense. No, dicen: tú eres Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La iglesia está fundada sobre el fundamento de Pedro, la sede de Pedro, hoy Roma, Papa Francisco. Y continúa el Papa San Pablo VI. A los peregrinos, le está hablando a los peregrinos que entran a escuchar la audiencia del Papa. Cada miércoles, todavía hoy, los papas siempre los miércoles hacen la audiencia. Van muchos peregrinos del mundo entero a escucharle. Y dice el Papa: no en el edificio de la basílica, a la cual acudimos admirando y rezando. Nosotros somos la iglesia, el cuerpo histórico de Cristo. O sea, hay la tentación, dice el Papa Pablo VI, existe la tentación, ayer como hoy, de convertir la peregrinación en un turismo, donde lo único que importa son las fotos, y venga fotos por aquí y fotos por allá, y el turista que va con el sombrerito y las gafas de sol y con la cámara, buena cámara, para tomar buenas fotos en todos lados. Y cabe esa tentación, decía el Papa Pablo VI, vosotros que admiráis la basílica, porque es impresionante, tú entras a la Basílica de San Pedro en Roma, y claro, en el Vaticano, y claro, es impresionante. La basílica, enorme, bella, con un anticipo del cielo, bellísima. Pero no podemos, dice el Papa Pablo VI, quedarnos en esta estructura hecha con materiales, con mármol, con piedra resistente, con buenos materiales. No podemos quedarnos en eso, dice el Papa. Nosotros somos la iglesia. La iglesia somos nosotros. El cuerpo histórico de Cristo. Esta es la iglesia. Una comunión de hermanos que se aman, que son uno. Esa es la iglesia. Lo otro son elementos para constituir la iglesia. El campanario, el templo, los confesionarios, las bancas, las imágenes de los santos. Entonces, son elementos para constituir la iglesia, pero no es esa la iglesia, dice el Papa Pablo VI. La iglesia somos nosotros. Dice San Pablo: vosotros sois templo del Espíritu Santo. El templo donde habita Dios eres tú.
no son las paredes. Forman la iglesia. Por eso los sacramentos son para constituir la iglesia, no son para salvar el alma. Ah, ya estoy bautizado, ya hice la primera comunión, ya hice la confirmación, ya me voy al cielo, ya tengo el seguro. No es así. Los sacramentos se dan para constituir el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Porque si, por ejemplo, recibe la primera comunión y la confirmación y luego desaparece de la iglesia, entonces, ¿qué sentido tiene esos sacramentos? Sí, son válidos, pero depende del recipiente que los acoge. Llueve, tú puedes coger con un cernidor agua o con un balde. Si coges un balde, un cubo, coges agua. Pero si pones un cernidor de estos, pues el agua se filtra, no coges nada. Los sacramentos son válidos. El ex opere operato, los sacramentos actúan por sí mismos, pero hace falta la disposición del que lo acoge, porque si no, se queda en nada, algo estéril. Continúa el Papa San Pablo VI. Elijamos ahora un vocablo. Yo, el Señor, edificaré mi iglesia. Estas son las palabras que Cristo dice a Pedro. Tú eres Pedro, sobre esta piedra, yo edificaré mi iglesia. Yo. Quien construye la iglesia es Jesucristo y el Espíritu Santo. Lo hemos visto estos días. Hemos celebrado Pentecostés. ¿Qué era la iglesia sin el Espíritu Santo? Un grupo de humanos llenos de miedo, cobardes, habían negado al Maestro, le habían abandonado en el momento de la prueba, que es cuando se conocen los amigos. Ante Pilato, ante Herodes, estaba Jesús solo, no había amigos, no había discípulos, todos huyeron, le abandonaron, cobardes, egoístas, pobre gente como tú y como yo. Pero otra cosa es después de Pentecostés. Recibe el Espíritu Santo, les transforma. Esas llamadas de fuego que se posaron sobre ellos. Y salen, abren las puertas del cenáculo y predican a Cristo, muerto y resucitado, a toda la gente que había acudido, porque hubo un ruido impetuoso del cielo, una ráfaga de viento, hubo unos signos que anunciaban la venida del Espíritu Santo. Así como hubo unos signos en la venida del Mesías, del Hijo de Dios, de la segunda persona de la Santísima Trinidad, hubo unos signos, los ángeles que cantaban, la estrella que guía a los magos, una serie de signos que anuncian que ha nacido la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo de Dios, el Mesías. También hay unos signos que anuncian la venida al mundo del Espíritu Santo, ruido impetuoso, ráfaga de viento, llamadas de fuego, etcétera, que anuncian la venida del Espíritu Santo a la tierra. O sea que de la Santísima Trinidad, que celebraremos el próximo domingo, 2 personas han venido a la tierra: el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre es el que envía, que está en el cielo. Padre nuestro que estás en los cielos. Pero a la tierra fueron enviados no el Padre, sino el Hijo y también el Espíritu Santo. Entonces dice Jesús, yo edificaré. O sea, el constructor, el arquitecto es Dios, es Cristo mismo. Yo la edificaré. Es mi iglesia. Yo edificaré mi iglesia. Cuando San Francisco de Asís sintió esta llamada de Dios y orando ante el Cristo de San Damián, el Cristo le habló: Francisco, ve y repara mi iglesia, que como ves está en ruinas. Estaba en ruinas, no te digo la vida de cardenales, de obispos, señores feudales, hasta con ejércitos, cosas graves, el clero viviendo en concubinato con mujeres, había simonía, la compra de cargos eclesiásticos. Bueno, hay que estudiar, hay que ser un poco inteligente y estudiar la historia de la iglesia, porque si no, a lo mejor nos creemos que este edificio divino es solamente divino, y no es así. Lee el Evangelio
Hemos querido titular este programa que empezamos hoy, La Iglesia, el edificio divino. ¿Por qué es divino? Porque viene del Espíritu Santo y es Cristo quien la edifica. Pero no se olviden, no nos tenemos que olvidar que hay cizaña. Pero no sembraste trigo bueno en tu campo, dice el Señor, dicen los siervos al Señor. ¿Cómo es que hay cizaña? Y dice el Señor, algún enemigo lo ha hecho, el demonio, siembra cizaña. San Pablo VI ha hablado del humo de Satanás. Entra en la iglesia, claro, en el campo de Dios, donde se predica la palabra de Dios, hay también cizaña. Pero algunos son tan necios que se creen que la iglesia tiene que ser solamente un edificio divino, como si no hubiese libertad. No, Dios ha dejado al hombre libre, y el hombre en su libertad. El hombre en su libertad, es cristiano en su libertad, pues también a veces hace mal uso de su libertad y peca. Hay cizaña. ¿Qué dice el Señor? La arrancamos, dicen los siervos. Y el Señor dice, no, déjalo que crezcan juntos. Y en el momento de la siega, el trigo lo cogerá en el granero del cielo. La cizaña será quemada con fuego que no se apaga. Estas son palabras del Señor. Hay cizaña. Y hay trigo. Hay santos. Hay comunidades cristianas. Beatos, santos, mártires. Madre mía. El edificio divino, maravilloso. ¿Quién no amará a la iglesia? Quien tiene el Espíritu de Dios ama a la iglesia, nuestra madre. Madre y maestra, decía San Juan 23, Mater et Magistra. Porque nadie, decía San Cipriano, nadie puede llamar a Dios Padre si no llama a la iglesia madre. Pero hay gente necia que no entiende. Entonces, como hay pedofilia o cosas con mujeres, hombres, cosas, pecados, pues ya se escandalizan y se van de la iglesia. No entienden que hay cizaña y que Jesús dijo palabras muy duras. ¡Ay del mundo por los escándalos! ¡Ay de aquel que escandaliza a uno de estos pequeños! Los pequeños son los pecadores que se acercan a la iglesia. ¡Ay de aquel que escandaliza! Más le valiera a ese hombre que le ataran una piedra de molino al cuello y lo arrojaran al fondo del mar, que escandalizar a uno de estos pequeños. Los pequeños son los pecadores que se están acercando a la iglesia. Jesús comía con pecadores, con prostitutas, publicanos, y se escandalizaban los fariseos. Pero Jesús comía con ellos porque quería salvarles. Este es el nacimiento de la iglesia. Jesús que come con pecadores, con pescadores, con publicanos, gente sencilla. Lo va llevando a la santidad poco a poco, como decía San Juan Pablo II. La ley de la gradualidad, poco a poco, llegar a la santidad, que es el destino de la iglesia. Dice la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, que vocación universal a la santidad. Todos, religiosos, monjes, casados, viudas, solteros, jóvenes, viejos, todos en la iglesia, estamos llamados a ser santos, a la santidad. Pero eso no quiere decir que no haya cizaña. Y la gente es necia. Y como no entiende los caminos de Dios, se van de la iglesia. No, yo he visto cizaña. Ese sacerdote con mal genio. No, ese sacerdote que tiene una mujer, que tiene no sé qué, que tiene... Y se escandalizan y se van. Porque no entienden que también hay cizaña. Pero atento, mira lo que dice San Juan Crisóstomo. ¿Por qué Cristo puso esta parábola hablando de la iglesia? El edificio divino. Habló Cristo de la cizaña, dice San Juan Crisóstomo, porque él sabe que Cristo tiene poder de transformar la cizaña en grano, en trigo. Así que no hay que desesperar. Si ves pecado en la iglesia, si ves esto, si ves lo otro. El programa que empiezo hoy, por gracia de Dios, así me lo han pedido aquí la dirección de Radio La Voz de María, se llama así, la iglesia edificio divino. Pero no tenemos que escandalizarnos, hermanos. La iglesia, hay pecado, pero Cristo tiene el poder de transformar el pecado, la cizaña, en trigo. No dudemos del poder de Dios. No te escandalices.
Cuentan una anécdota de San Francisco de Asís, que él contaba, y dice, si yo voy por la calle y veo que viene hacia mí un sacerdote de mala fama, que vivía en concubinato, en simonía, en cosas, y al lado de él veo que un ángel caído del cielo, decía San Francisco de Asís, yo me pondré de rodillas delante del sacerdote, besaré sus manos, porque sus manos me consagran y me dan el cuerpo de Cristo, la Eucaristía. Entonces no nos escandalicemos, hermanos. San Francisco de Asís prohibía a sus frailes franciscanos hablar mal de la iglesia, de los sacerdotes. Al contrario, San Francisco le daba a sus frailes escobas para que vayan a predicar, y cuando vayan a la iglesia, primero barran la iglesia, si hay polvo, si hay barro, lodo, que dejen la iglesia limpia, porque son los lugares donde se alaba a Dios. Qué amor a la iglesia, San Francisco de Asís. Estamos llamados a amar a la iglesia, este edificio divino, que es nuestra madre, porque nadie puede llamar a Dios Padre si no llama a la iglesia madre, porque todo nacimiento necesita de un padre y una madre. También, para nacer de lo alto, del agua y del espíritu, el nuevo nacimiento, hace falta un padre, que es Dios, y una madre que gesta, que es la iglesia, a través de una serie de ritos, de exorcismo, de celebraciones litúrgicas, del anuncio de la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Nos va gestando la iglesia a una vida nueva. Sería interesante, si alguno me está escuchando y le sirve estas palabras, que leyéramos Eloica, el ordo de la iniciación cristiana de adultos, que mandó elaborar San Pablo VI, a raíz del Concilio Vaticano II. Habla de las etapas para llegar a ser cristiano adulto. La evangelización, el querigma, la buena noticia, el catecumenado, el tiempo de la purificación, iluminación, los escrutinios, la traditio símboli, la reditio, la amistad, el Padre Nuestro, la elección, la amistagogía. Algo impresionante. Este documento elaborado por San Pablo VI, el Papa, y que estamos llamados a hacerlo vida en todas las parroquias del mundo. Tristemente es muy ignorado este ordo mandado a elaborar por el Papa San Pablo VI. Pero está ahí para que Dios está suscitando a través del Espíritu Santo, quien lleva adelante este ordo en las parroquias. Porque como decían los obispos de Latinoamérica en Aparecida, hace unos años, decían que el continente americano es un continente sacramentalizado, pero no está evangelizado. Por eso mucha gente se va a las sectas, con los mormones, los testigos de Jehová, los evangélicos, porque el católico se ha quedado con un trajecito pequeñito de primera comunión y tenemos una fe infantil, a lo sumo ahí un poco a misa, y cuando pasan delante de la iglesia se santiguan. Tenemos que, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, dice que el bautismo de niños exige por su condición un catecumenado post-bautismal. Eso dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que el bautizar a los niños pequeños, los padres que los llevan a la iglesia a bautizarlo, está bien, pero que ese bautismo exige por su naturaleza un catecumenado post-bautismal. No basta esa semillita válida del bautismo. Bien, continúa el Papa San Pablo VI diciendo, esta es la llave para la inteligencia de la Escritura, que la iglesia se une a Abraham, a la historia de Israel, a la iglesia naciente. O sea, la iglesia no es, para Pablo VI, la iglesia no es algo que ha aparecido en el siglo XX, es cuando el Papa hace estas audiencias, en el año 1976, no es que la iglesia aparece así, no, estamos unidos a un pueblo que tiene un inicio, que es Abraham, un hombre esclavo, un hombre anciano, estéril, con una mujer ya anciana, estéril, Sara, pero Dios lo elige para ser el padre de muchedumbres. Y Abraham no se miró a sí mismo,
Abraham creyó en quien le hablaba. Mira las estrellas, así será tu descendencia. Y Abraham creyó y le fue reputado como justicia. La fe de Abraham debe ser tu fe. Nuestro padre en la fe es Abraham. Nuestra madre en la fe, la Virgen María. Ella también creyó una cosa absurda. Iba a tener un hijo sin intervención de hombre, al Mesías, al Hijo de Dios. Padre en la fe, madre en la fe. Abraham creyó. También tú tienes que estar llamado a creer que de tu corazón estéril y el mío, que no tiene obras buenas, no somos capaces de amar a nuestro enemigo, que somos pobres, que tenemos ídolos, que Dios también nos elige como Abraham, que estaba fracasado, anciano, estéril, y Dios hizo una obra maravillosa para todas las naciones. Por ti se bendecirán todas las familias de la tierra, le dijo Dios a Abraham. Entonces nuestra fe, dice San Pablo VI, la fe de la Iglesia, se une a la fe de Abraham. No somos un hongo que ha aparecido por ahí en el siglo XX o siglo XXI. No, no. Tenemos una cadena de la historia de la salvación que comienza con Abraham. También tú estás llamado a creer que de tu corazón estéril, como el de Sara, van a hacer un hijo, el Isaac espiritual, Jesucristo. Si crees la predicación, que Dios te ama, que Cristo va a nacer en ti. Por eso es nuestro padre en la fe, Abraham. No te mires a ti mismo. Abraham no se miró a sí mismo. Creyó en el poder de aquel que le hablaba. Entonces, nuestra fe de hoy, dice el Papa San Pablo VI, se une a la fe de Abraham, a la fe del pueblo de Israel, esclavo en Egipto. Pero por el poder de Dios, a través de Moisés, es sacado de la esclavitud de un pueblo mucho más grande que él. El pueblo egipcio era un pueblo inmenso, la nación más poderosa de la tierra entonces, con Asiria. Y Dios sacó un puñado de esclavos, le abrió el mar y lo llevó hacia la tierra prometida. Está en la fe. Creerte que tú también eres esclavo del demonio, del faraón. Dios tiene poder para arrancar de tu corazón la pornografía, la fornicación, el adulterio, el robo, la ira, el odio, el rencor a tu suegra, a tu esposa, a quien sea. Y hacerte un hombre libre, llevarte a la tierra prometida, la tierra que emana leche y miel. O sea, para San Pablo VI, la fe de hoy de la Iglesia se une a la fe de Abraham, del pueblo esclavo en Egipto y liberado por Dios, a la Iglesia naciente que creyó el carisma de Pedro, la buena noticia, y se hicieron bautizar y empezaron a vivir una vida nueva, asiduos en la palabra de Dios, en la fracción del pan, en la Eucaristía, en las oraciones, en la comunión de bienes, no hay entre ellos necesitados. Entonces, la Iglesia de hoy se enlaza con el pueblo de Dios, con la historia de la salvación. Por tanto, somos un eslabón más en la cadena de la historia de la salvación. No somos un hongo. Por ahí los mormones presumen de que ellos, en el siglo XVIII, ¿y dónde estaban los mormones? En el siglo I, en el siglo II. En el siglo II, ¿dónde estaban? Los evangélicos. Dicen que ellos son la Iglesia. Sí. ¿Y dónde estáis vosotros? En el siglo III. ¿Dónde está vuestra historia? ¿Dónde? Que me digan todos los evangélicos, los testigos de Jehová, ¿dónde estaban? En el siglo IV. Nosotros sí te podemos decir, desde Pedro hasta hoy, hasta Francisco, el Papa Francisco, hay una cadena de papas, de santos, San Benito, los monasterios, de San Francisco de Asís, Santo Domingo de Guzmán, de San Ignacio de Loyola y la Compañía de Jesús extendida por toda la tierra, la Iglesia, oh Iglesia de Cristo, ¿cómo no amarte? ¿Cómo no amar a la Iglesia? Mater et magistra, decía San Juan 23. Bueno, dicho esto, continúa el Papa San Pablo VI diciendo: el primer mensaje que da la Iglesia es el de la unidad y la universalidad. Este es el primer mensaje que da la Iglesia, la unidad. Dice Jesús: Padre, yo ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Yo en cambio voy a ti. Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado,
para que sean uno como nosotros. Este es el primer mensaje que dice Pablo VI, que da la Iglesia, la unidad, que sean uno. Por eso San Pablo VI se fue al oriente, en Grecia, y se puso a los pies, besó los pies del patriarca Atenágoras, como un signo de la unidad de la Iglesia, y se levantaron mutuamente la excomunión. La Iglesia ortodoxa había excomulgado a Roma, Roma había excomulgado a la Iglesia, se levantaron la excomunión. Basta, hagamos la paz. Pablo VI pide perdón por los pecados de la Iglesia al patriarca Atenágoras. Este es el signo que está esperando el mundo, la unidad, la comunidad cristiana que puede ser luz para el mundo, no donde reina la división, el odio, los chismes. Esto no, así no se hace la Iglesia. Estamos llamados a ser luz para el mundo, sal de la tierra. Entonces, el primer mensaje que tenemos que dar es la unidad, buscar la unidad. Reconciliémonos unos con otros, pidámonos perdón, perdonemos, pidamos perdón. O sea, la comunidad cristiana es esa primera célula de toda la Iglesia. Y también, además de la unidad, es la universalidad. Dice Cristo a los apóstoles que vayan al monte de Galilea y allí reunidos les dice: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos míos a todas las gentes, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. A todas las gentes, la universalidad. La Iglesia es católica, es universal, dice San Cirilo de Jerusalén. ¿Por qué? Porque puede curar todas las enfermedades, de odio, de divisiones, de rencores, de lujurias, de iras, de envidias, exorcizar todos los demonios. La Iglesia tiene este poder para curar todas las enfermedades. Está destinada a todos los hombres, blancos y negros, ricos y pobres, para todos los hombres. Y contiene en sí todas las verdades que pueden salvar al hombre, todos los dogmas, todas las verdades. Por eso es universal, la universalidad. Habla el Papa San Pablo VI. Estas palabras, continúa San Pablo VI, estas palabras hacen eco para todo el que tenga el oído del espíritu atento a la llamada divina. Estoy citando, por si alguno quiere verlo en internet, la audiencia que hizo San Pablo VI el 7 de julio, el mes antes de agosto, julio, 7 de julio del año 1976. Ahí está, la pueden ver en esa audiencia. Yo estoy siguiendo esa audiencia y por gracia de Dios, si Dios quiere, pues seguiré este programa todos los miércoles siguiendo audiencias del Papa Pablo VI. Y si Dios quiere y nos da salud, pues después haremos audiencias de Juan Pablo II o de Benedicto o de Papa Francisco. Bueno, ahora estamos con la audiencia del 7 de julio de 1976. Fijaros qué lenguaje tan actual, tan fresco del Papa San Pablo VI. Dice, estas palabras hacen eco para que todo el que tenga el oído del espíritu atento a la llamada divina, o sea que la Iglesia, según San Pablo VI, es el pueblo del oído. La fe viene por la predicación. ¿Cómo oirán, dice San Pablo, si no hay enviados? ¿Cómo escucharán? La Iglesia es el pueblo del oído, que está atento a su Señor. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente. La Iglesia es el pueblo del oído, escucha, Israel. Dicen los rabinos que escucha, Israel, el Shema Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Es la mejor forma que ha tenido Dios de decirle al hombre, cállate, porque estamos tan llenos de ruidos, de música, de conversaciones inútiles, de carcajadas, de tonteras. Dice San Juan Crisóstomo, los evangelios no dicen nunca de que Cristo riera, y mucho menos a carcajadas. No quiere decir que esté prohibida la
la risa sana, un poco de alegría, pero atentos. Entonces, la iglesia es el pueblo del oído. Escucha, Israel. Hay que escuchar. ¿Cuál es el primer mandamiento de la vida? Le preguntan a Jesús. Primero es, escucha, Israel. El Señor es el único Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, etc. Y a tu prójimo como a ti mismo. Escucha, Israel. Pon atención. La vida viene de escuchar. Dichosos son los que escuchan la palabra de Dios y la guardan en el corazón. La ponen en práctica. Tenemos que acostumbrar al pueblo de Dios a escuchar, sobre todo la palabra de Dios. La Iglesia, en el siglo XVI, cuando la ruptura de Martín Lutero, resaltó mucho la Eucaristía, que está muy bien, pero la Eucaristía hasta paseada por las calles, la procesión del Corpus Christi, la Eucaristía en el sagrario, la adoración del Santísimo, la Eucaristía, la misa diaria, etc. Bueno, está bien, pero los luteranos, en contraposición, dijeron, no, aquí lo que basta es la Biblia, la sola escritura basta. Bueno, había un concilio que ha sido clausurado por el Papa San Pablo VI, donde se ha puesto la primera constitución que se aprobó, la Dei Verbum, donde se ha puesto, dice la Dei Verbum, la Iglesia venera por igual la Sagrada Escritura como el cuerpo de Cristo. Fijaros, los dos pilares que constituyen la Iglesia, la palabra de Dios y la Eucaristía. Y decía algún teólogo, si Martín Lutero hubiese escuchado la Dei Verbum del Concilio Vaticano II, si se lo hubiese leído, es imposible, ¿no? Porque son de siglos distintos. Pero bueno, haciendo una suposición, si Martín Lutero hubiese leído la Dei Verbum, no se hubiese producido la ruptura, porque la Dei Verbum es una genialidad. Hacer llevar este pan de la palabra al pueblo entero, al pueblo de Dios. Pues antes la Biblia estaba casi prohibida. Entonces, el Concilio Vaticano II, que llevó adelante también, lo inauguró San Juan XXIII, pero lo llevó adelante San Pablo VI, y lo clausuró él, San Pablo VI. Ha puesto estas dos columnas que sostienen la Iglesia en alto. La palabra de Dios, Dei Verbum, la palabra de Dios. Alimento para todo cristiano. Antes la Biblia estaba casi prohibida. Yo me acuerdo siendo niño, a las monjitas, los curas tenían una Biblia por ahí, pero el pueblo de Dios estaba casi virtualmente prohibida la Biblia. Entonces, no nos damos cuenta de lo que ha supuesto el Concilio Vaticano II, hermanos. Yo ayer estuve con 5 hermanos de mi comunidad, estuvimos preparando una palabra, la palabra Trinidad, porque el domingo que viene celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad. Estuvimos buscando citas. ¡Qué riqueza! En el Antiguo Testamento ya está latente la Santísima Trinidad. En el Nuevo Testamento, buscando citas, algo precioso. Están los hermanos juntos, escuchando en torno a la palabra de Dios. Me acuerdo de una anécdota cuando yo era párroco, allá en la Flor del Bastión, la iglesia de Nuestra Señora de la Fonsanta, que la fundé, por gracia de Dios, hace 30 años, pues unos grupos de hermanos de las comunidades, iba por 4 o 5 hermanos con la Biblia, iban caminando, y unos testigos de Jehová que conocían a uno de ellos, dice, oye, ¿qué lleváis ahí? Y ven, llevaban la Biblia, dice, vamos a una casa a preparar la palabra de Dios, a comentar, eco de la palabra, a comentarla, y los testigos de Jehová se quedaron impresionados, dice, ¿ustedes, los católicos, leen la palabra de Dios? Se quedó impresionado, porque claro, la palabra de Dios estaba reservada para los evangélicos, que siempre iban con la Biblia debajo del brazo. El Concilio Vaticano II ha dicho, basta. Concilio que llevó adelante San Pablo VI, el Espíritu Santo, claro, a través de este Papa. Aunque quien lo inauguró, repetimos, fue San Juan XXIII. Pero era fundamental, necesario. Muchos no han entendido el Concilio Vaticano II. Y no lo han entendido. Lo que ha supuesto, lo que va a suponer de renovación para la Iglesia. Aunque haya habido sus errores y sus cosas. ¿Y esto de la palabra de Dios para qué?
porque dice el Papa que estas palabras hacen eco para que todo el que tenga el oído del Espíritu atento a la llamada divina, oído atento a la palabra de Dios. Bueno, y continúa. Escuchar, esta es la primera forma de oración, dice San Pablo VI. La primera forma de oración es la escucha de la palabra de Dios. Ya eso es una forma de oración. María, la Virgen, a los pies, allí atenta, el ángel de Dios le anuncia la palabra de Dios. Ella atenta escuchando. Es la primera forma de oración que te hace disponible, dice el Papa, a injertar a aquel que escucha en el designio divino. O sea, escuchando la palabra de Dios, tú te injertas en este árbol, este olivo, que es el pueblo judío, y luego la iglesia injertada en este olivo verdadero, y que dará fruto, y que está dando fruto. El segundo mensaje, dice el Papa, es el relativo a la construcción. Cristo mismo obrando en la historia. Cristo mismo, yo edificaré mi iglesia. Esto es para los 20 siglos. No es solamente para el siglo I, donde Cristo desde el cielo mandó el Espíritu Santo, Pentecostés, y nació la iglesia, y ya ha dejado de construir. No, Cristo sigue edificando, construyendo su iglesia a lo largo de los siglos. Y sigue llamando a personas. Recordad eso que dijimos al principio, que el Cristo de San Damián le habla a Francisco de Asís: ve y repara mi iglesia, aunque tenga 1000 defectos, aunque tenga 1000 pecados, es mi iglesia. Ve y repárala, que como ves está en ruinas. Entonces San Francisco de Asís pensó que era reparar la Porciúncula, la Santa María de los Ángeles, una capillita que hay allí. Entonces empezó con piedras, con cosas, con argamasa, haciendo... Y luego se dio cuenta que Cristo le llamaba a reconstruir su iglesia viva, la iglesia viva, que somos nosotros, decía San Pablo VI. Nosotros somos la iglesia. Porque San Pablo VI se daba cuenta que entraban muchos peregrinos, y entran todavía a San Pedro en el Vaticano, y empiezan a admirar la grandeza. Y nos podemos quedar en la grandeza de las construcciones, cuando dice San Pablo VI, nosotros somos la iglesia. No te quedes en estas cosas, porque al final, como dice Jesús, no quedará piedra sobre piedra. Todo será derruido. Las construcciones, todo pasa. Continúa San Pablo VI, dice, el trabajo cumplido en los siglos precedentes no nos exonera de la colaboración con el divino constructor. O sea, si ha habido en la iglesia unos mártires que han dado su vida por Cristo, unos padres de la iglesia fabulosos, que han escrito, unos padres apostólicos, padres de la iglesia, San Agustín, padres apostólicos, San Clemente Romano, San Policarpo, San Ignacio de Antioquía, sus cartas preciosas. Si ha habido mártires que han dado su sangre por Cristo, si ha habido grandes padres de la iglesia como San Agustín, San Juan Crisóstomo, San Basilio, San Ambrosio, etc. Si ha habido grandes padres, si ha habido movimientos en la iglesia monacales como San Pacomio, la vida cenobítica, o San Antonio, padre del monaquismo, eremita, o si ha habido en Occidente San Benito, creación de monasterios, y se le llama el patrono de Europa, San Benito, porque extendió su regla a todos los monasterios, a toda Europa. Se le llama el padre de Europa, a San Benito. Europa era pura barbarie. Bárbaros, haciendo la guerra, saqueos, robos. Y los monasterios de San Benito, benedictinos, se fueron extendiendo por toda Europa, cerca de un río donde hubiese agua, y unas tierras las cultivaban. Entonces, estos monjes benedictinos enseñaban a los bárbaros a labrar la tierra, les enseñaban a leer y escribir, que no sabían. La cultura estaba en la iglesia, hermanos. Las universidades salen de la iglesia, las escuelas salen de la iglesia. El edificio divino se titula este programa. San José de Calasanz va a Roma a buscar una canonjía, a buscar éxito. Se da cuenta que los niños, los jóvenes están tirándose piedras, sin estudio, sin nada.
y empieza a fundar las escuelas Pía, Escolapio, Escola Pía, Escolapios. San José de Calasán, en Roma. Y abrió en Roma la primera escuela pública gratuita de Europa. ¿Quién la abrió? La Iglesia. Hoy hay escuelas fiscales, escuelas gratuitas, porque los gobiernos se han dado cuenta que no pueden dedicar todo su dinero a las armas, a guerras, a construcciones. La educación. Pero eso tiene una madre, que es la Iglesia. ¿Cómo no amar a la Iglesia, hermanos? Hay que tener mala fe, ser necio, ignorante o mala fe para odiar a la Iglesia. Que la persona que está de buena fe es instruida en la historia, ama a la Iglesia. Aquí, en América, decían los aztecas y en México que el sol se iba a las 6 de la tarde al mundo de las tinieblas y luego a las 6 de la mañana amanecía cansado, exhausto de luchar contra el mundo de las tinieblas. Había que ofrecerle, hacían sacrificios humanos en las pirámides en México y el sacerdote abría el pecho del joven o del niño, subía toda la escalinata y cuando el sol naciente a las 6 de la mañana le ofrecían todavía el corazón borbotando en sangre, le ofrecían al Dios Sol porque venía cansadísimo de luchar contra las tinieblas. Hermano, llegó el cristianismo y dijo, basta, Cristo en la cruz murió por todo. Ya no hace falta sacrificio humano. O se arrojaban en Nicaragua, en Costa Rica, a los volcanes, se arrojaban jovencitas, vírgenes, al volcán para calmarlo y que no destruyese las cosechas. Basta. Ha llegado el cristianismo, trayendo la gran noticia de que uno murió por todos para salvarnos, Jesucristo. Hermanos, ¿cómo no amar la Iglesia? El edificio divino, le llama San Pablo VI. Entonces dice el Papa, el trabajo cumplido en los siglos precedentes no nos exonera de la colaboración con el divino constructor. Tenemos que colaborar con Cristo hoy, año 2022. Porque haya habido muchas órdenes religiosas, congregaciones. No te digo la labor que hizo San Antonio María Claret, los claretianos, o San Alfonso María de Ligorio, o San Vicente de Paúl, con las misiones populares en toda Francia. Bueno, la Iglesia. Pero todo ese trabajo de todos los siglos no nos exonera hoy de continuar la evangelización. Ay de mí, si no predicara el Evangelio, dice San Pablo. Ay de mí. Al contrario, dice San Pablo VI, nos llama no solo a un fiel objetivo de conservación o a un pasivo tradicionalismo, nos llama a recomenzar desde el inicio, reconstruir la Iglesia desde cero, empezar de nuevo. Esto dice. Si alguno tiene duda, que lo busque, como yo he buscado en internet. Yo no entiendo de nada de eso, pero los chicos que están en casa, seminaristas, ellos entienden, y me bajaron de internet. Audiencia de San Pablo VI, Papa, el 7 de julio de 1976. Y así, toda la semana había audiencias, hay muchísimas, cientos. Lean. Del 7 de julio de 1976. Y del Papa, San Pablo VI, que colaborar con Cristo, este objetivo, no es solamente una fiel conservación de lo que tenemos o a un pasivo tradicionalismo. No, nos llama a recomenzar desde el inicio. Comenzar da capo, dicen los italianos, da capo. Comenzar desde el inicio. Reconstruir la Iglesia empezando de cero. Hay que comenzar a reconstruir la Iglesia, sabiendo que el constructor, el que edifica es Cristo. Nosotros somos colaboradores, siervos inútiles somos. El edificio divino reclama trabajo nuevo, construcción fatigosa, fresca, genial. Este es el lenguaje de San Pablo VI, maravilloso. Veamos nosotros, acaba diciendo, veamos nosotros de ser suyos con nuestra bendición apostólica, así acababan las audiencias. Veamos nosotros de ser suyos. Somos de Cristo, así acaba esta audiencia. Veamos nosotros de ser suyos.
¿Somos de Cristo o somos del demonio? Llenos de lujurias y de odio y de chisme y de rencor entre hermanos, divisiones. ¿Somos del demonio o somos de Cristo? San Pablo VI nos amonesta. Veamos cada uno, ¿somos de Cristo? ¿Somos de Él? ¿O somos del demonio? Bien, hermano, pues convirtámonos. Este es mi primer programa que hago sobre este nuevo programa que me mandó la dirección de aquí de la radio, La Voz de María, que se titula así: La Iglesia, la Iglesia, no coma de comer, la Iglesia, la Iglesia, edificio divino, audiencia del Papa San Pablo VI. Pues bien, espero que les haya ayudado. A mí me ayuda a anunciar la palabra de Dios y la tradición de la Iglesia, porque yo soy el primer beneficiado y doy gracias a Dios y a la radio La Voz de María que me da esta oportunidad de extender su palabra. Gracias y hasta el próximo día, miércoles, a las 8:30. Dios mediante, aquí nos veremos o nos oiremos. Buenas noches.